Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Juli, la profe de Formación Ética y Ciudadana, y con Carla, la profe de Historia, nos preguntamos, ¿existe una sola manera de participar? Bueno, participar como ciudadanos o ciudadanas para mí es, en pocas palabras, justamente, involucrarse, ¿no? Políticamente o, justamente poder cuestionar algunas medidas políticas. Bueno, para mí participar como ciudadanos y ciudadanas, por lo menos en este país, significa por lo menos intervenir en los debates que se van dando socialmente. O ya si se quiere poder organizarse tanto en, movimientos sociales o hasta en algún partido político. La militancia en centros de estudiantes también me parece clave. Bueno, también votar, cuando tengas la posibilidad de votar, es para mí participar y movilizarse básicamente, de todas las maneras posibles. Y es súper importante la participación, digamos. No hay democracia sin participación porque es gracias a nuestra participación que se puede escuchar nuestra voz y cuáles son las problemáticas que tenemos y que queremos transformar. Para construir una democracia que realmente, por lo menos yo pienso, tengo la visión, sea lo más justa posible, digamos, ¿no? Conozco, el voto. Después yo creo que participar en consejos y cosas así, que se abren muchas oportunidades a veces, otra forma de participar. Hoy en día, para mí, la participación ciudadana más común que existe en las redes sociales para manifestarse es que hay alguna desconformidad o lo que sea. Después existen los plebiscitos, los referéndums. Pero también cuando existía la vida normal, manifestarse, marchar, intervenir en los centros de estudiantes, en los centros de trabajo, o donde básicamente nos ocupemos. Participar, ser parte, involucrarse, involucrarnos, luchar por algo, formar parte de. ¿Qué significa participar? Como ciudadanas y ciudadanos participamos cuando ejercemos nuestros derechos políticos, es decir, cuando votamos o nos postulamos como posibles candidatas o candidatos, pero también lo hacemos de muchas otras maneras. Cuando participamos en una organización barrial, cuando hacemos algo por nuestras vecinas y vecinos. Cuando nos movilizamos, cuando somos parte de un sindicato, cuando nos afiliamos a un partido político, estamos participando. La participación es uno de los pilares de la democracia y es fundamental para poder expresarnos libremente. Los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y las asociaciones civiles son canales de participación ciudadana. Estos espacios de participación son indispensables porque nos permiten canalizar nuestras demandas y hacer escuchar nuestras voces. Empecemos por los sindicatos. ¿Qué son? ¿Cómo surgieron? ¿Cualquiera puede formar parte de un sindicato? Hay sindicatos de panaderos, de ferroviarios, de actores. Seguramente escuchaste hablar de ellos o quizás tu abuela o tu papá forman parte de uno. Pero, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es una organización que representa a las y los trabajadores de una misma actividad, sector o profesión. Históricamente surge para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para proteger sus salarios y condiciones laborales. Si queremos dimensionar la importancia de los sindicatos y su rol en la sociedad, nos tenemos que remontar a su origen.
Hacia 1850 Argentina era una sociedad rural, con menos habitantes que Chile, Perú y Bolivia. Esto es algo difícil de imaginar, ¿no? Sin embargo, en pocas décadas, el país desarrolló un sistema agroexportador que proveía de alimentos y otras materias primas a Inglaterra. De ahí que comenzaron a llamarnos el granero del mundo. Buques, ferrocarriles, puertos, a medida que el país se modernizaba, necesitaba más mano de obra. Esta es la parte de la historia en la que los inmigrantes llegan en sus barcos. Además de la fuerza de trabajo, trajeron ideas socialistas y anarquistas. En esta próspera Argentina, las condiciones laborales eran precarias y las leyes obreras inexistentes. Una de las primeras medidas de fuerza tomadas por el movimiento obrero fue la de la Unión Tipográfica Bonaerense en 1878. Más de 1000 trabajadoras y trabajadores se unieron para resistir la baja de salarios que impuso una imprenta, iniciando una huelga. Los grandes diarios de la época intentaron contratar tipógrafos en Uruguay, pero los uruguayos en solidaridad se negaron. De esta manera, la patronal volvió a los salarios originales y redujo la jornada laboral. Esta primera experiencia fue solo el comienzo. Es así como se empiezan a organizar las primeras luchas obreras. ¿Saben por qué el 1 de mayo se festeja el Día del Trabajador? La Segunda Internacional decidió establecer ese día como jornada de lucha en memoria de las víctimas de Chicago, un grupo de trabajadores que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago cuando luchaban por la jornada laboral de 8 horas. En Argentina, la primera conmemoración tuvo lugar el 1 de mayo de 1890. Fue organizada por un grupo de trabajadores alemanes que convocaron a una movilización. El comité se encargó de redactar un manifiesto que contenía las reivindicaciones obreras más elementales, como la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la igualdad de salarios para mujeres y varones. A todos los trabajadores de la República Argentina, 1 de mayo de 1890, trabajadores, compañeras, compañeros, salud. ¡Viva el 1 de mayo, día de fiesta obrera universal! El mitin fue un éxito. Reunió a más de 2000 personas, cifra que en aquel entonces era muy significativa. De esta manera, el movimiento obrero se fue organizando y se crearon las primeras organizaciones sindicales. La conocida CGT, Confederación General del Trabajo, estaba entre ellas. Fundada el 27 de septiembre de 1930, fue el resultado de un acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios. Desde sus orígenes y a lo largo del tiempo, los sindicatos cumplieron un rol fundamental para los y las trabajadoras, negociando sus salarios y dando lugar a un contrato colectivo de trabajo que exprese sus necesidades. Como dice la frase, la unión hace la fuerza. Desde sus orígenes, los sindicatos han luchado por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las conquistas que fueron obteniendo se deben en gran parte a la participación en las organizaciones sindicales. Pertenecer a un sindicato hace al ejercicio de la democracia y a la formación de una sociedad más justa e inclusiva en lo que respecta a los derechos laborales. Pero también hay otros modos de participación, por ejemplo, los partidos políticos y movimientos sociales. Empecemos por los partidos. Imaginemos que estamos en el aula y que la docente nos pide que hagamos un trabajo práctico donde planteemos un proyecto de escuela ideal. Seguramente cuando nos dividamos en grupos nos vamos a juntar con aquellos con quienes compartamos intereses y tengamos una visión similar. Así es como funcionan los partidos. Exactamente. El término partido proviene del latín pars, que significa parte. Un primer significado de este concepto remite a formar parte de algo, en este caso un conjunto de ideas, opiniones, proyectos, propuestas e intereses compartidos. Después los partidos políticos dan un paso más porque además de pensar un modelo de país, aspiran a ser elegidos y a tomar decisiones políticas. Es decir, a ser votados para representar al pueblo. Cada vez son más las y los jóvenes que participan en partidos políticos, muchas veces a través de distintas organizaciones o centros de estudiantes. Es importante que lo hagan porque de esta manera expresan intereses, reclamos, demandas,
de un sector de la sociedad que muchas veces fue invisibilizado y no escuchado. En primer lugar, es importante decir que la existencia de partidos políticos es fundamental a la hora de pensar las sociedades democráticas. Su existencia y su forma de desarrollarse no es estática, todo lo contrario. Va cambiando mientras las sociedades se transforman. El partido político es un fenómeno relativamente reciente. Hay que pensar que hasta 1850 los partidos eran prácticamente inexistentes. Su surgimiento está vinculado con el surgimiento de la democracia, del voto y la representación parlamentaria. Nuestra Constitución Nacional dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Es la Ley 23.298 o Ley Orgánica de los Partidos Políticos la que garantiza a las y los ciudadanos el derecho de agruparse en partidos políticos. Artículo 38 de la Constitución Nacional. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que exista un partido político? Tiene que haber un grupo de electores. Elector es toda persona con derecho a votar. Una carta orgánica que regule su organización y funcionamiento, elecciones periódicas de autoridades, respetando el porcentaje mínimo por género. También el partido político tiene que tener un reconocimiento jurídico y estar inscrito en el registro público correspondiente. ¿Cómo se logra el reconocimiento de un partido político de distrito? Para que a una agrupación política se la pueda reconocer, necesita tener una cantidad de afiliados igual o mayor a 4 de cada 1000 electores del total del padrón electoral. ¿Cómo se transforma un partido político de distrito en nacional? Los partidos de distrito reconocidos con el mismo nombre en 5 o más distritos pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional. ¿Los partidos políticos pueden hacer alianzas? Claro, los partidos políticos pueden hacer alianzas entre ellos. ¿Qué es la Carta Orgánica de un partido político? La Carta Orgánica es la ley fundamental del partido político. Regula su organización, gobierno y su funcionamiento. La juventud es el periodo en el que se adquiere mayor autonomía. Por ejemplo, a partir de los 16 y 18 años, las y los jóvenes pueden votar y comenzar a ejercer sus derechos políticos y participar más activamente en las decisiones de la sociedad en la que viven. Así es, cuando votamos estamos ejerciendo un derecho político dentro de un sistema democrático, pero la ciudadanía excede al voto. Les propongo pensar a la democracia como un partido de fútbol. La idea es que nadie se quede en el banco de suplentes. Uy, no me digas. En los partidos de la adolescencia me quedaba todo el tiempo en el banco de suplentes y no porque quisiera. Bueno, pero acá no, porque cada uno tiene un lugar que ocupar y una estrategia que desplegar en el campo de juego. Acá la voz de todas y todos es importante. Participar es jugar con todas las herramientas que el Estado nos da para participar. Las políticas públicas. Si bien el Estado es el principal promotor de las políticas públicas en la democracia, la participación ciudadana es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Cuando hablas de participación, ¿te referís a la posibilidad de decidir, incidir, construir mejores condiciones de vida colectiva? Exactamente. Entonces vos, yo, todas y todos podemos participar de las políticas públicas. Sí, ¿ya estás lista para jugar? Cuando entramos a la cancha y empezamos a participar, nos convertimos en protagonistas. Entonces pasamos de la queja a la acción y a la resolución de conflictos.
Para empezar, no siempre necesitamos que las propuestas vengan de las y los otros. Nosotras y nosotros también podemos generar y proponer nuestros propios proyectos. Por ejemplo, podemos armar nuestra propia asociación civil. Con esto nos referimos a centros comunitarios, espacios culturales, deportivos y artísticos, grupos de voluntarios y cooperativistas. Estas organizaciones sin fines de lucro buscan el desarrollo humano, la inclusión y la transformación social. Ahora pasemos al tutorial. ¿Cómo armar tu propia organización civil? Paso 1. Organiza un equipo de trabajo. Pensá en quiénes la pueden conformar. En nuestro caso seríamos Flor, Carla y yo. Paso 2. Definí el objeto social. Una biblioteca para el barrio, por ejemplo. Paso 3. Coloca un nombre a la organización. Fíjate si es una asociación civil, una asociación mutual o una fundación o liga. En nuestro caso va a ser una fundación y se va a llamar Las Sagas. Paso 4. Definí el domicilio legal y sede social. Voy a poner el domicilio de mi tía, por ejemplo, Barone al 6000. Paso 5. Generar un patrimonio inicial. Tenemos 1.000 pesos y 20 libros. A ver qué hacemos con eso. Paso 6. Crea las categorías de asociados y las condiciones para cada tipo. Asociado activo, honorario, benefactor, adherente. Podés sumar vecinas y vecinos, al del bar, al de la librería. Paso 7. Definí aspectos de los órganos sociales. Para las mutuales, órgano directivo y el de fiscalización. Y para las asociaciones civiles y fundaciones, asamblea de asociados, comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. En nuestro caso vamos a armar una comisión directiva. La va a conformar Andy, el librero de mi barrio, mi abuelo y Carla. Paso 8. Determina las funciones de las asambleas. Tenemos que escribir el reglamento. Paso 9. Determina el destino de bienes en caso de disolución, es decir, ¿qué vamos a hacer con los 20 libros y los 1.000 pesos? Paso 10. Da fecha de nacimiento a la organización. Paso 11. Hace el trámite para pedir la personería jurídica. Ya la constituimos. Tenemos nuestra propia asociación civil, Las Sagas. Movimiento social, en pocas palabras, yo diría que es un grupo de personas que, bueno, justamente se organizan en determinado momento, quizás por determinada cuestión. Para ser un poco más clara, quizás yo pondría de ejemplo, por ejemplo, el movimiento de mujeres. Yo creo que un movimiento social, político, cultural son un grupo de personas que se organizan también de cara a algunas disconformidades o no para lograr algunos objetivos que se tienen colectivos. Sí, yo particularmente, bueno, formo parte de un partido político en el cual, bueno, es más una organización con una intervención, un programa, ¿no?, político, una agenda más discutida previamente. Bueno, yo siento que formo como parte de muchos, ¿no? O sea, por un lado, yo soy estudiante secundaria, entonces soy parte del movimiento estudiantil, en específico el movimiento estudiantil secundario. Pero bueno, también tengo otros tipos de movimientos en los que estoy metida también, por ejemplo, el movimiento de mujeres y disidencias. Sí, yo milito dentro del centro de estudiantes de mi colegio, en el movimiento de mujeres y disidencias también un montón. Lo que más me hace sentir cada movilización a la que voy es la concientización del tema del que sea. Más allá de cualquier tema que sea, para mí lo principal, lo que yo siento es una concientización sobre eso. Y para así seguir hablando con la gente y comentando sobre lo que está pasando y el motivo por el que se hace la movilización. Y yo cuando me movilizo siento que es un cambio, que puede ser un cambio muy grande, sobre todo porque muchas movilizaciones son un ejemplo a seguir a lo que va a ser la organización a futuro. Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que generalmente se organizan a partir de una problemática o conflicto que las afecta.
Hay movimientos de derechos humanos, de trabajadores, de desocupados, pueblos originarios y campesinos, grupos ecologistas, agrupaciones feministas, entre otras. Básicamente se diferencian de los partidos políticos porque sus miembros no aspiran a ser elegidos para liderar instituciones de poder político. Es decir, participan para concientizar acerca de una problemática e influir para que las demás ciudadanas y ciudadanos y el gobierno emprendan acciones referidas al conflicto o la problemática. En la actualidad hay movimientos como el de Ni Una Menos, que moviliza a miles de jóvenes de Argentina y del mundo. Ni Una Menos es un movimiento de mujeres que surgió en Argentina en el 2015. Como colectivo, lucha para parar toda forma de violencia contra la mujer y su consecuencia más grave, el femicidio. La primera marcha se realizó el 3 de junio del 2015 en 80 ciudades de Argentina. Pronto el movimiento se extendió a otros países de Latinoamérica, Asia y Europa. Hola, soy Paula Rodríguez, soy periodista, soy escritora, soy activista y soy mamá de un chico de 16 años. Yo me uní al movimiento Ni Una Menos en 2015, cuando se organizó la primera movilización, en principio por cercanía, por amistad con las organizadoras de aquella primera marcha, que fueron una veintena de periodistas y comunicadoras, pero mi cercanía también era con el tema desde los 20 años, 20 y pico de años. Empecé a ser consciente de que las desigualdades entre varones y mujeres seguían vigentes en la sociedad. Entonces, bueno, el tema me interpelaba y con esa organización apareció la posibilidad de hacer algo, además de lo que había hecho trabajando en periodismo, de hacer algo a nivel social, de participar de una convocatoria y de poder ejercer como ciudadana mi preocupación por el tema, digamos, de hacer algo por el tema. A mí me parece que uno de los grandes logros de Ni Una Menos fue que todos estemos hablando del tema, que ahora hablemos de un problema social que es la violencia contra las mujeres, que si bien estaba presente, porque todos lo conocemos, no era parte ni de las preocupaciones de los medios, ni de la agenda de los políticos, ni de sus prioridades. Hoy el tema de la violencia y de la desigualdad está obligatoriamente en las respuestas que tienen que dar los gobernantes. Es una preocupación en las juventudes, es una preocupación en la educación y bueno, hubo muchas respuestas institucionales, hay leyes que hasta obligan a las personas que trabajan en el Estado y en la justicia a capacitarse en violencia de género, a entender el problema. Y bueno, esos son avances de los que espero que en algún momento veamos resultados específicos, ¿no? Que los niveles de violencia bajen, que los niveles de femicidio que tenemos se reduzcan. Pero el principal logro me parece que es que el tema haya pasado a ser un tema de importancia para la sociedad. Independientemente de la participación en partidos políticos o en estructuras formales, es una generación muy preocupada por la desigualdad, por la pobreza, por la diversidad y por los problemas ambientales. Y es una generación que se siente muy movilizada y participa de causas para mejorar, digamos, la situación ambiental, la situación de los géneros y nuestra relación con las diversidades y la inequidad social. Yo creo que el hecho de que muchos jóvenes hoy se vuelquen a participar en distintas causas tiene que ver con una característica generacional
y por el hecho de que es una generación que valora mucho más la diversidad y el respeto por las diversidades que generaciones anteriores. Entonces creo que eso tiene que ver con que sea una generación que se moviliza independientemente de que las estructuras políticas les ofrezcan inserción o no. Es una generación de gente que los jóvenes hoy pueden participar de una organización o de una causa específica en un lugar y después irse a participar de otra organización y otra causa específica en otro. Esa es la forma de participación política de los jóvenes. Muchas veces me preguntan qué puedo hacer. Conozco una amiga, un amigo que está pasando un momento, que la casa, y queremos ayudar. Mi consejo siempre es buscar qué tenemos cerca, qué recursos hay en mi barrio, en mi ciudad, en mi pueblo, qué profesor o profesora me puede escuchar, qué organización que trabaja con la violencia tengo cerca, si hay un servicio de adolescencia, si hay algún lugar del Estado, municipal al que yo pueda acudir. Y por ahí con amigos y amigas armarse una lista con esos recursos y recurrir a esos lugares y no intentar resolver o intervenir solo o sola en los problemas de un amigo o una amiga, sino comunitariamente. Espero que esto les sirva, les mando un gran abrazo, espero que nos sigamos encontrando y que estén muy bien. Si vivimos en una sociedad democrática, lo que tenemos que hacer es elegir a nuestros representantes y controlarlos. Lo tenemos que hacer de una forma activa, interesándonos por la cosa pública, participando en la calle, en los bares, en las discusiones, en los debates, en los medios de comunicación, en los lugares de trabajo, en la universidad, donde sea, participar para no dejarlos solos en las decisiones trascendentes. Y en el caso de los más jóvenes que todavía no tienen acceso al voto. Yo creo que fundamentalmente la democracia y la juventud tiene que ver con discutir absolutamente todo. Y en la etapa formativa, que es en los colegios, en los secundarios y en las universidades, justamente tiene más sentido la discusión. En el proceso de discusión uno aprende, uno se enriquece. Por eso la participación y el estar en contacto con los otros ciudadanos, involucrarme, aunque no sea en todo, sino en mis áreas de interés, y saber que la plaza está hecha para ser llenada, eso me parece que es un desafío de la democracia del siglo XXI. A nosotros cuando nos ha tocado, a la mayoría, cuando hacemos una movilización, un tachero, un kiosquero o cualquier persona nos grita por qué no nos vamos a estudiar. Y la realidad es que esa es nuestra, de alguna manera, el aporte y nuestra participación política en la ciudad. Porque la realidad es que si las cosas están como están es porque el concepto que tiene la gran parte de la sociedad respecto de lo que es la democracia es algo básico que sienten que rige solamente cada 4 años ir a votar a diferentes representantes, tanto para la nación como para la ciudad. Nuestros métodos capaz a algunos no les pueden gustar, pero el problema es que esta gente que nosotros se queja de que nosotros participemos tampoco propone otros. Sí, sé que es un plebiscito. O sea, yo personalmente un plebiscito es como, digamos, medio una encuesta, a la vez no. Sí, yo tengo entendido que un plebiscito es cuando, en vez de que una ley la vote el sector más pequeño, diputados, senadores o legisladores en general, se lleva a que la ley la elija el pueblo. Sí, sé lo que es un plebiscito, es una consulta popular acerca de alguna temática en particular. Suele ser desde el Poder Legislativo, que se organiza como una elección para elegir sobre un tema. O sea, nosotros votamos a nuestros representantes y ellos después votan las leyes en el Congreso, en el Senado y demás. Bueno, la democracia directa es lo opuesto. O sea, vos no necesitas un representante porque vos mismo activamente votás las leyes, votás los proyectos o votás las cosas que se aprueban, digamos. La democracia directa tengo entendido también que es una democracia ejercida por el propio pueblo
Sí, la democracia directa es cuando hay una asamblea popular, pues, barriales, o organizada de distintas maneras. Que bueno, también le dicen democracia pura. Es como una forma de democracia en la que, o sea, el poder se basa, o sea, se rige directamente en el pueblo, si se quiere, con, por ejemplo, asambleas o debates. La democracia directa es cuando todos los habitantes de un territorio participan en la política, sí. El pueblo tenga el poder de decisión, digamos, ¿no? Que no sea, bueno, yo porque soy un representante elijo lo que quiero, sino que tenga que estar basado en lo que realmente vaya en leyes, reglamentaciones y demás, que no vayan a perjudicar al pueblo, sino todo lo contrario. Para que el sistema funcione mejor, para que haya más participación, para que los jóvenes nos animemos a hablar, para que cambiemos las injusticias sociales que hay en este planeta en general. Siempre es gracias a la movilización y gracias a la acción en conjunto que terminamos ganando las mayorías. Me parece que es clave tanto en estudiantes, ¿no? Como secundarios, por ejemplo, particularmente quizás en mi edad, sino para el conjunto de trabajadores, para las mujeres. La participación popular para mí es muy importante porque no podemos permitir que los sectores que siempre van a atentar contra las clases populares en un punto se salgan con la suya y que no se defiendan los intereses de la mayoría de la población. En la democracia representativa participamos de manera indirecta, es decir, elegimos representantes que toman decisiones en nuestro lugar. Sin embargo, gracias a la reforma constitucional de 1994, en nuestro país hay ciertas instancias de democracia directa en las que podemos incidir directamente en la toma de decisiones. Casi como si fuéramos diputados o diputadas y estuviéramos sesionando. Estas instancias, estas formas de participación directa en la elaboración de políticas públicas son la iniciativa popular. El artículo 39 de la Constitución habilita a los y las ciudadanas a presentar proyectos de ley que para ser tratados en la Cámara de Diputados necesitan contar con un cierto porcentaje de firmas. Día a día circulan estas iniciativas en las redes o mails donde se buscan firmas para un proyecto de ley. Ahora ya sabes de qué se trata. Otra forma de participación directa es la consulta popular o referéndum. En este caso, el Poder Legislativo puede convocar a una consulta popular vinculante en la que los y las ciudadanas voten a favor o en contra de un proyecto de ley determinado. Si el voto es afirmativo, el proyecto se convierte en ley. También se pueden convocar a consultas populares no vinculantes desde el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y en ese caso, la sanción del proyecto no es obligatoria. En Argentina se convocó a un plebiscito nacional en 1984 con el fin de obtener el parecer de la ciudadanía con respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el conflicto del Beagle después de la mediación del Vaticano. Por último, vamos a mencionar el presupuesto participativo. Consiste en un proceso de intervención directa en el cual la ciudadanía en conjunto con el gobierno debate y decide qué políticas públicas se deberán implementar con parte del presupuesto municipal. Los proyectos participativos constituyen una estrategia que sirve para desarrollar el ejercicio ciudadano, porque promueven oportunidades para que las vecinas y los vecinos dialoguen, deliberen e investiguen sobre asuntos públicos. De esta manera los hacen suyos y ejercen su derecho a plantear alternativas frente a distintas problemáticas. A su vez, gracias al presupuesto participativo joven, todos los años las y los jóvenes en las escuelas diseñan proyectos que mejoran la calidad de vida de sus comunidades. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Valentina. Vivo en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Voy al IPEN 365, Dr. René Favaloro. Espero que les guste todo lo que vamos a hablar hoy. Nuestro proyecto surgió en el año 2017 a raíz de muchos temas que se venían hablando en base al ahorro de energías y demás.
nuestro proyecto se trata de una estación de carga celular sustentable con energía solar. Y bueno, trabajamos no solo un año específicamente, sino se unió toda el área de ciencias naturales de mi colegio para este proyecto y poder presentarlo y que pueda llegar a nivel municipal, digamos. Fue a raíz de una conversación con un profe de física que se nos ocurrió esta idea, comenzar a trabajarlo desde el colegio primeramente, a hacer prácticas con paneles solares pequeños para ver si funcionaban y luego poder llevarlo a más gente, que más gente pueda conocer el proyecto y que puedan conocer también que hay otra forma de cargar un celular con energía solar, no necesariamente usando energía eléctrica. El municipio ofrece que nosotros podamos presentar los proyectos que nosotros querramos como jóvenes. Esto se hace a través del presupuesto participativo joven, que todos los jóvenes, no es una invitación a participar, sino que lo podamos ver como un derecho a ejercer nuestra participación dentro del gobierno. Entonces nosotros podíamos presentar un proyecto, elegimos hacerlo como institución, que fue la estación de carga sustentable, y bueno, fue votado por estudiantes de toda la ciudad y es elegido para llevarse a cabo. En lo personal, participar del presupuesto participativo joven es algo muy lindo, es una experiencia muy linda porque vos estás siendo parte de todos los jóvenes. Vos estás trabajando y participando por proyectos que van a ser para todos. Yo les diría que no lo vean como participo o no, que lo vean como ejercer su derecho. Tenemos un derecho que podamos participar como jóvenes. Acá en Carlos Paz, hace varios años ya está el presupuesto participativo joven. Nos dan el espacio para que nosotros hablemos, para que nosotros decidamos. Entonces que no lo vean como una participación, sino como ejercer su derecho de estar en el presupuesto participativo joven. Bueno, la estación de carga sustentable se llevó a cabo desde la fábrica Punto Joven, que es un espacio creado también con el presupuesto participativo joven, que da varios cursos totalmente gratuitos a jóvenes de toda la ciudad. Se llevó a cabo desde el curso de herrería, quienes participaron jóvenes y adultos de la ciudad. Fueron ellos quienes crearon las estaciones de carga sustentables que actualmente están en funcionamiento en puntos de la ciudad muy turísticos. Un ejemplo, el skatepark muy conocido en la costanera de Villa Carlos Paz. Ahí pueden encontrar una de las estaciones de carga sustentable. Así que así que espero que les haya gustado este proyecto, incentivarlos a todos los jóvenes que puedan participar en su ciudad del presupuesto participativo joven, que puedan presentar proyectos, que puedan ejercer sus derechos. Así que nos vemos. Los movimientos obreros fueron iniciados por las y los inmigrantes a mediados de 1600. Falso. Verdadero. Falso. Voy a decir que verdadero. Falso. Falso. Fueron iniciados por los inmigrantes que llegaron de Europa con ideas anarquistas y socialistas a mediados del 1800. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en honor a San Cayetano, el patrón del trabajo. Esto también es falso. 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 La Internacional Socialista decidió establecer el 1 de mayo como una fecha para homenajear a las víctimas de Chicago que murieron luchando por la jornada de 8 horas.
El voto es una herramienta de participación ciudadana y además puedo participar de otras maneras en la esfera pública. Esto es verdadero. 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 Además del voto, las y los ciudadanos pueden integrar movimientos, partidos y diseñar políticas públicas mediante el presupuesto participativo. 2 partidos políticos pueden formar una alianza. Sí, verdadero. 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 Eso es verdadero. 2 o más partidos políticos pueden formar una alianza. Los movimientos sociales se pueden presentar a elecciones. Es difícil, pero medio capciosa, pero yo digo que es falso. Verdadero, en realidad. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Son los partidos políticos los que se presentan a elecciones. Las personas que conforman movimientos sociales buscan concientizar acerca de una problemática y buscar vías para resolverla. La primera experiencia de presupuesto participativo en Argentina surgió en la ciudad de Rosario, después de la crisis económica, política y social del 2001. El presupuesto participativo buscaba, por un lado, redistribuir los recursos y también reconstruir el vínculo entre Estado y sociedad, gobernantes y gobernados, que había quedado profundamente dañado por la crisis. A partir del 2007 y 2008, el presupuesto participativo se consolidó como herramienta y forma de participación ciudadana. Y varios municipios empezaron a replicar esta experiencia, entre ellos Morón, La Plata, San Miguel, Bellavista, Ciudad de Córdoba y Godoy Cruz. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todas las personas mayores de 18 años que vivan en el municipio. Pero también existe el presupuesto participativo joven, para las y los estudiantes que tienen entre 12 y 18 años. En estos casos, el presupuesto se articula dentro de las escuelas secundarias que incorporan este ejercicio de democracia directa como parte de sus contenidos curriculares. ¿Y cómo se implementa? Las etapas en que puede dividirse el proceso también varían entre los distintos municipios que lo implementan. Un desarrollo tentativo podría contener las siguientes etapas. Primero se procede a la definición de la metodología. ¿Quiénes participan? ¿Qué monto se invierte del presupuesto municipal en el presupuesto participativo? ¿Qué forma va a adoptar? ¿Base territorial y o temática? ¿Cómo se va a distribuir el monto? ¿Qué ciudadanos van a participar? Después viene la etapa de difusión e información, que es muy importante. En esta etapa la información debe ser suficientemente clara. Si se quiere garantizar el buen funcionamiento del proceso, tiene que impactar a la mayor cantidad de población para garantizar la mayor participación posible. Los medios generalmente utilizados son la cartelería y la folletería, y medios de comunicación local, instituciones y personas movilizadas, medios electrónicos, comunicación en la vía pública e instancias de diálogo directo. Luego de la convocatoria vienen los talleres participativos, donde las y los vecinos presentan sus ideas, detectan necesidades y problemáticas para luego poder formular propuestas. Esa es la parte que más me gusta. Les propongo entonces que hagamos un simulacro donde ustedes presenten sus propios proyectos. Dale, mi proyecto es desarrollar un curso de maquillaje artístico con perspectiva de género para que las y los jóvenes aprendan el oficio y tengan una salida laboral. Mi proyecto es desarrollar un taller de expresión corporal para la tercera edad. ¿Y el tuyo, Juli? Yo quiero presentar un taller de video donde las y los ciudadanos puedan contar sus historias de vida relacionadas con el barrio, dejando su testimonio para futuras generaciones. ¿Me encantó? Bueno, acabamos de dar 3 ideas, pero para convertirlas en proyectos que se puedan presentar, hay que desarrollarlas, estructurarlas y justificarlas. Por último, hacer los estudios técnicos, es decir, analizar si tienen factibilidad técnica para ejecutarse. En este sentido, vamos a participar de foros de vecinos donde distintos especialistas nos van a asesorar en las instancias de viabilidad técnica y financiera.
Por ejemplo, en el proyecto de Carla podrían participar kinesiólogos brindándonos su asesoramiento, y en el de Flor, maquilladoras y maquilladores, y en el mío, camarógrafas, camarógrafos, realizadores. Después, una vez que los proyectos estén elaborados, pasaremos a la etapa de presentación y elección. La forma de la elección puede realizarse en base a consenso o votación, o una combinación de ambas técnicas. En aquellos municipios que elijan la opción de la votación, la misma puede llevarse a cabo mediante sufragios tradicionales con una urna o a través del voto electrónico. Después de la selección viene la ejecución de los proyectos. En la etapa del control, seguimiento y evaluación, la ciudadanía vuelve a tomar un papel preponderante. Todo esto me hace acordar a los ciudadanos atenienses y su ejercicio de la democracia directa. Podemos decir que es algo así, pero más democrático, porque incluye a las mujeres, a los sectores populares y hasta las y los jóvenes. Todas y todos presentamos, todas y todos votamos. Se comprometan con esta causa. ¡El futuro es nuestro! Es el Estado el encargado de proponer políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Pero ella, él, vos, yo, en realidad nosotras y nosotros, también somos el Estado. Participar, idear, diseñar y ejecutar aquellos proyectos que hagan a una mejor calidad de vida. Eso nos transforma en ciudadanas y ciudadanos activos. Podemos hacerlo porque el Estado nos da herramientas y necesita de nosotras y nosotros. También podemos formar parte de movimientos sociales, tengamos la edad que tengamos. De partidos políticos, de sindicatos. Podemos armar nuestra propia organización civil, formar parte del presupuesto participativo. Podemos marchar, reclamar y también resolver conflictos. Porque somos actores, protagonistas de nuestra historia. Y la historia es de todas y todos.